Amigos televidentes, de vuelta en su espacio Cerrando la Noche, y como anunciamos, tenemos en nuestro sede al profesor Rafael Santos, importante dirigente del PRM, el principal partido de oposición y sobre todo vocero de la candidatura presidencial de don Luis Abinader. Don Rafael, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches, Giovanni, buenas noches, Junior Espinosa, buenas noches, Luis Soto. Y yo voy a tener que fajar con ustedes tres. No, pero el pleito va bien, porque aquí tratamos bien a los invitados. Está bien. Aquí. Buenas noches, pueblo dominicano. Don Rafael, ¿cómo usted califica el gobierno del licenciado Danilo Medina y del PLD? ¿Y cómo están las opciones para que el PRM sustituya al partido de gobierno, que el 20 terminaría con 20 años de gobierno, prácticamente de forma consecutiva? ¿Entienden ustedes que hay un cansancio de la población, de que se agotaron ya las ofertas dentro del PLD, que es el momento de que la oposición pase al frente al Palacio Nacional? Mira, lo primero es que yo recuerdo aquel discurso del doctor Balaguer cuando le entregaba a Leonel Fernández la presidencia en 1996 y le dijo: le entrego un avión en la pista, listo para despegar. Y era lógico, porque ya se habían hecho las reformas económicas que tuvieron un precio alto para Salvador de Blanco. Pasar al mercado paralelo de divisas, los artículos suntuosos y una serie de artículos que no eran de consumo popular, y lograr todas aquellas reformas económicas para controlar y quitarle a la oligarquía las finanzas, para popularizar y existieran la financiera y otros mecanismos, todo ese sacrificio que hizo Jorge Blanco y que fue la razón de que la burguesía lo odiara y fuera preso. No fue por las piñas esas que compraron, fue un hecho de un choque político. Pero luego con Balaguer se consiguió la reforma del Código Tributario y Financiero, la reforma del Código Arancelario, el Código Trujillo de Trabajo fue reformado, se creó una ley de servicio civil y carrera administrativa para formar una burocracia estatal y que pudiera permanecer en el tiempo. Entonces, todo esto se suponía que con la llegada al poder de un partido que había dicho que era un partido de la Revolución Nacional, que era un partido que tenía inconclusa la obra de Juan Pablo Duarte, nosotros realmente esperábamos que iba a hacer mejor gestión el gobierno del PLD. Hoy, cuando tú sumas casi 20 años de ineficiencia, cuando tú miras los expedientes de los delincuentes, de los muchachos que delinquen, para no decirte los delincuentes, no me toca a mí calificarlos, yo no soy juez, pero los muchachos que están presos por algún delito, y tú miras su edad y la gana de llorar, son delincuentes del PLD, son muchachos que fracasaron en su vida en esos 20 años de gobiernos del PLD. Cuando tú ves un 37% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, son del tiempo del PLD. Cuando tú ves, porque es muy bueno pasear en Naco y en Piantini, pero vete a Guachupita un domingo a las 2 de la tarde. Yo te invito, Giovanni, que tú que eres el más popular de estos tres, te me metas a Guachupita. Fui una vez y me dijeron: espérate, déjame acompañarte porque no puedo irte solo. Yo cometí el otro día, hace como 5 años, el error de querer cruzar por ahí, porque antes yo cruzaba vendiendo pan cuando era niño. Cuando yo vi aquello, esa selva humana de muchachas casi desnudas, hombres sentados jugando vironay y dados en los callejones, y todas las belloneras prendidas, y la gente sin comer, y una banquita de apuestas en menos de 3 casas, cada 4 casas una banquita. Me acordé de que yo vi eso en Haití, cuando aquí ni se soñaba que íbamos a tener ese tipo de banquita de apuestas, porque aquí había una lotería. No, y era ilegal. Y había juegos ilegales, pero la lotería era la única legal que podía recibir dinero por los billetes. En cambio, hoy, cuando tú miras que deben haber más de 100,000 puestos de microtráfico, de venta de drogas, una pobre vieja con el hijo. Oye, a mí me dio muchísima pena ver a una señora
como de 70 y pico de años, la de Herrera. Y pues tiene que vivir con su puesto de vender su droga al menudeo. Y el nieto, allí el nieto. Tú dices, ¿y en qué ha convertido el PLD la sociedad dominicana? Cuando tú pasas por las esquinas, porque dime tú, Junior, no hay policías que puedan impedir que haya una señora con 5 niños haitianos pidiendo en una calle de la capital. ¿Dónde está la policía que no está mirando, por ejemplo, lo que pasó ayer en la Avenida España con el desfile de carnaval, que yo tengo algunas dudas de la cultura que promueven en esos carnavales? Pero bien, es bueno los carnavales, pero lo que pasaba en la Avenida España, un poco a 3 esquinas de donde estaba la tarima, era peleando con cuchillo y botellazo, y ahí está la prostituta que uno ve cuando van los hombres y la llevan en los motores. O sea, los esposos de esas mujeres van y la llevan ahí a producir la comida. Entonces se bajan a pelear, pero también ahí se vende droga. Tú dices, ¿dónde está la policía? Ah, sí, la policía está un poquito más adelante, con un retén, parando a los conductores que se ve que no son delincuentes, que no llevan ninguna sospecha. Este hombre, abogado, va con su esposa, que se ve que es un tipo que no anda en un delito, no es sospechoso de nada, y lo paran. Jefe, tú sabes, y algo ahí para almuerzo. Que se resuelve. Algo, o sea, viejo, el PLD ha corrompido la sociedad dominicana. Entonces a mí no me vengan a hablar que ni de Danilo ni de Leonel. Hábleme de la mafia morada. Esa mafia que igual da lo mismo que pongan a uno o a otro, porque como quiera, lo que ha fracasado es el modelo. El modelo de que los PLDistas, en vez de ser figuras políticas, burócratas de las políticas públicas, se han metido a competir con los empresarios para lavar el dinero que se han robado. Que la mayoría ahora tienen bombas de gasolina, bombas de gas y lugares de diversión porque no son empresarios para poner otra cosa. No saben cómo generar riqueza. Entonces los empleos decentes los genera la industria, los genera la inversión empresarial. Como el PLD destruyó el sistema industrial dominicano, lo que hacen es que crean empleos en la administración pública. Entonces nosotros pagamos impuestos para que esa gente tengan ese nivel de vida, de reyes del Caribe que se están dando. Más o menos ese es un resumen. Yo no quiero ser muy duro, lo quiero dejar ahí para no crean que yo estoy criticando al PLD. Pero con lo que usted acaba de exponer, entonces, no hay contrincante para el PRM en el año 2020. Usted acaba de pintar un panorama bien difícil. No lo estoy diciendo que sea mentira, simplemente estoy diciendo, tratando de ponerlo en la boca suya, lo que usted acaba de decir, de con todas las dificultades que tenemos, que no hemos logrado superar cosas que por años hemos tenido. Entonces, lo que dice todo esto es que el PLD no tiene nada que buscar en el año 2020. Sin embargo, yo siento, y presiento muchos dominicanos, de que las luchas internas y los problemas que pudieran haber dentro de los partidos de oposición le deja la cancha abierta al PLD para que siga bateando. Mira, en esta semana el PRM hizo 4 denuncias puntuales. Una sobre el pacto eléctrico, que el gobierno pretendía pasarlo por debajo de la mesa sin cumplir con ninguno de los puntos que le había planteado el PRM, por lo que nos retiramos hace 2 años, sin desmontar la burocracia de las EDE, sin desmontar la pérdida de energía, que es un 35% que se pierde de la energía que se produce por la baja calidad de las líneas de transmisión, por las conexiones ilegales y por los funcionarios del PLD que seguro se roban la luz, muchos de ellos. Realmente se pierde un 35%. Entonces, el PRM dijo no a ese pacto eléctrico. Y la votación fue a unanimidad en la dirección política del partido. En segundo lugar, hubo una denuncia muy dura de Luis Abinader sobre unos pasaportes que se perdieron y no han podido explicar. Quieren ellos que seamos nosotros que expliquemos, pero lo que tienen que explicar cómo se perdieron esos pasaportes en consulados
dominicanos en el extranjero, que aquí incluso hasta el nieto de Kim Il-sung lo encontraron con un pasaporte dominicano en Japón. Que esa denuncia fue confirmada por el DNI. Confirmada por el DNI, la denuncia. En tercer lugar, ayer la Secretaría de Educación y Doctrina del partido le exigió a Navarro que rinda cuenta de más de 11.000 millones de dólares que manejó en los años que estuvo como ministro de Educación, para saber por qué que las escuelas que construyen ahora se caen hasta por un remolino, y las que se construyeron en 1952 están ahí en pie. ¿Qué pasaba antes y qué pasa ahora? Que las obras públicas no resisten un terremoto a 97 kilómetros debajo del mar, que no produce ningún daño. Sin embargo, todas las escuelas del 4% de la región este se cuartearon. Tienen que explicar qué pasó con el uniforme, que lo pagaron, pero no se lo dieron a los niños. Tienen que explicar por qué, teniendo 21.000 millones de pesos al año para la alimentación escolar, los niños no quieren comer esa comida porque es muy mala. Si yo fuera ministro de Educación, con comida, desayuno y almuerzo, yo te digo a ti que bajara la delincuencia más de un 50% y tendría escuelas funcionando y mejoraría la calidad de la educación, porque la calidad de la educación es un problema de romper con un método memorista y verbalista, enseñar a los muchachos a aprender conocimientos, a aplicar conocimientos y a transmitir conocimientos. Eso no es una cosa del otro mundo, pero se hace del otro mundo cuando tú solo estás atento a cómo coge del 4% todo lo que pueda y no a la calidad de la educación. Y ese señor que ahora quiere ser presidente violó la ley en cuanto a un punto central, que es sobre el concurso de oposición para nombrar profesores y docentes administrativos. Y no solo violó esa ley, la 6697, que de manera muy precisa, de su artículo 132 al 140, establece el concurso de oposición, sino que también violó de una manera flagrante lo que es un compromiso que fue el Pacto por la Educación, que se firmó en el 2014, que después de la firma de ese pacto no se nombraría a nadie en un cargo docente que no fuera por concurso. ¿Qué hizo este señor? Que montó una maquinaria política, como lo de él no pasaron el concurso, entonces lo nombró por contrato. Y a lo que pasaron el concurso, incluyendo abogados, ingenieros, médicos, que como dice la ley de educación, si quieren ser docentes tienen que habilitarse, y se han habilitado, y no le han nombrado en las plazas para lo que ellos están preparados. Entonces, estamos volviendo a un problema viejo, a un sistema educativo servido sin profesionales. Están nombrando bachilleres en servicio. ¿Y por qué lo hacen? Porque no logran respetar ni las leyes que se aprobaron en su propio gobierno. Entonces, sí, es un tema de incapacidad, es un tema de un grupo que ha fracasado en el poder, y el PRM está preparado para el poder, pero si el PRM llega al poder y nuestros funcionarios no están preparados para cambiar el chip, para hacer las cosas al servicio del pueblo, seremos un fracaso también. Ahora déjennos llegar para ver cómo nosotros nos desempeñamos. Pero en educación hay que hacer una reforma para que la educación le sirva al cambio, la educación sirva a la transformación de la sociedad dominicana. Pero parece que ese país que usted está describiendo es totalmente opuesto al país que vende el gobierno. Por un lado, se habla de la efectividad de la revolución educativa. Por otro lado, el propio presidente de la República ayer decía que en la República Dominicana más del 30% es clase media y que la pobreza está en 25%, es decir, que se ha logrado reducir significativamente. Ante ese otro país, ¿cómo contactamos la realidad social dominicana? Mira, lo primero es que eso es un tema que le enseñó en un librito Joao Santana a Danilo, ya lo había hecho con Lula, de disminuir la pobreza sin acabar con los pobres. O sea,
Tú dices, ¿cómo es posible que en un país donde se ha reducido a un 25% la pobreza, tú ve a Ciudad Nueva, ve a cualquier parte donde uno tiene que parquearse, porque están los tribunales de justicia, están las oficinas públicas, para que tú veas ese ejército de hombres que el trabajo que tienen es parqueadores, que eso no tiene seguridad social, porque no le paga a nadie. Le paga tú, que le da una propina, porque si tú no le das esa propina, el tipo es capaz de rayarte el carro. Entonces tú ni sabes si se la da por el servicio o por el miedo de que no te dañe tu propiedad. Pero tú mira, en el otro sitio donde están los empleados que salieron de la pobreza, vendiendo perros lanuces malos en las esquinas, vendiendo tarjetitas de teléfono, vendiendo botellitas de agua, en todos los semáforos, encuentra eso. Y si no está convencido de que estamos saliendo de la pobreza, vete a las iglesias para que vea a la gente pidiendo limosna y te darás cuenta entonces, Junior Espinosa, abogado ilustre, periodista, que efectivamente el gobierno hace propaganda. El gobierno hace propaganda. Yo me atrevería a preguntarle al ministro de Educación si él tenía en su presupuesto, al pasado ministro, si él tenía en su presupuesto dinero para toda esa campaña publicitaria que hacía hasta las 12 de la noche, y que yo en los programas de ustedes no veía tanta publicidad, porque uno se da cuenta también cómo está pegado la gente. Cuando tú ves a un programa que ni siquiera saben hablar los que están ahí en ese programa, y cuando paran para publicidad, te meten 20 minutos de anuncios, y tú dices, bueno, esta gente, este programa debe tener un rating, y lo que pasa es que hay más de 5.000 periodistas nombrados en los ayuntamientos que controla el PLD, una parte está en la nómina de la administración pública, y entonces el gobierno hace propaganda. Ahora, salieron de la pobreza la gente de la Yagüita de Pastor en Santiago, de los Guandules, de Simón Bolívar, de Gualey, de Guachupita, del 27 de febrero, de Campana, de Callejón de los Perros, de El Sticker, etcétera, de La Fuente. Vayan para allá para que ustedes vean cómo está la gente. Ustedes vean cómo está viviendo la gente de nosotros. Mira, ha habido un crecimiento de la industria de la paca. La mayoría de gente se viste de paca, de una cosa que la regalan, una ropa que regalan en los países ricos a la gente de Haití para que y la venden. Las fundaciones tienen que pagar un porcentaje. Los fondos que ellos gestionan para mandarlo a un país tienen que aportar casi siempre un 15, un 20%. Usted sabe que esa es una industria en este país, la paca. Entonces una industria grande, la industria de la paca, que es la industria de los pobres. Igual que las dos enfermedades de la pobreza más patéticas son ¿cómo se llama? La raquiña. No, sí, la raquiña, pero la lepra y la tuberculosis. Son dos enfermedades de la pobreza. No hay manera de que usted vea un rico que tenga una raquiña de esa que le da a un pobre. Ni que se vaya a morir de tuberculosis, una gente que coma la tres caliente y encima de eso pueda tener el hábito de los países del Mediterráneo, acompañarlo con un par de copas de vino. O ese tipo de gente le va a dar tuberculosis. Entonces, los pobres, señores, están mal. Yo digo, nosotros ayer sacado un 80% de los votos, un tsunami, como el candidato Juan José Arévalo en 1946 en Guatemala, que fue el candidato blanco y el huracán, de tan fuerte que fue su victoria. Nosotros íbamos a ganar aquí las elecciones, a ustedes que les estoy hablando, gente que está sufriendo, gente del pueblo que está padeciendo lo bien que vive el grupito de ricos, de los tutumpotes, como dice Juan Bosch, lo mal que están viviendo los hijos Machepa, para citar al PLD y al Congreso Napier Díaz González, que fue el último evento progresista que celebró ese partido. Y ya, definitivamente, estas cosas, cuando yo las digo, a los viejos PLDistas le ofende porque creen que uno le está sacando en cara su traición a los principios. Y a los nuevos le está diciendo nada, porque ¿qué van a saber? No conoce la historia. Esos tipos que se engancharon a PLDistas en el presupuesto del Congreso Napier Díaz González. ¿Y de quién fue Napier Díaz González? Pero realmente nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Esta historia se la estamos contando al pueblo a través de conferencias magistrales,
Estoy haciendo un esfuerzo como secretario de Educación del partido para que este relato de la situación política y la situación económica de la gente pueda llegar a los barrios. Mi idea es que dentro de 15 días empiezo y cuento con ustedes porque no tienen que ser PRMistas. Todo el que quiera contar esta historia y se sienta patriota, nosotros le entregamos un memory, una memoria y un data show, un aparato, un proyector, y lo llevamos a un barrio para que le cuente la historia de los que se han salido de la pobreza, a ver si uno de esa gente se identifica en esos que viven bien, porque tal vez sí lo hay. Quién sabe si en los barrios la gente se siente contenta y somos nosotros que estamos diciendo estas cosas. Ahora, yo los invito a ustedes a que un día hagan un programa desde un barrio pobre. Háganlo de Guachupita, un programa. Vamos a programar cerrando la noche, a petición suya. Temprano. Vamos a programar la petición suya. Okay. Vamos a ir a una pausa con el permiso del invitado, don Rafael Santos, vicepresidente del PRM. Vamos a ir a una pausa y luego de la pausa continuamos con esta interesante entrevista. Compras un solar y te regalamos un hotel. Aquí estamos, señores, de vuelta con su programa Cerrando la Noche. Don Junior, ¿usted tenía algo en la recámara ahí para el invitado? No, no solo para el invitado, es para compartirla también con la audiencia. A propósito de toda esta ola de reformas, de exigencia, de aumento salarial, que hasta el propio gobernador del Banco Central ha reconocido que es necesario hacer un reajuste en el salario. Pero también se aprovecha la coyuntura para volver a insistir en la necesidad de modificar el Código de Trabajo de la República Dominicana. Y uno está escuchando cualquier cantidad de cosas que se están planteando de cara a forzar la reforma por el aumento salarial. A mí me gustaría saber, en materia de reforma del Código de Trabajo, en materia de mejoría de salario, ¿cuáles son las posiciones del PRM para esas dos ejes tan fundamentales que tienen que ver con el derecho social? Mira, lo primero es que yo quiero hablarle a los empresarios que de verdad quieren que el país se desarrolle, porque probablemente estos empresarios no se han dado cuenta que la única posibilidad que nosotros tenemos de relanzar el aparato industrial en República Dominicana es a través de los empleos decentes. Y los empleos decentes implican, incluso, mira, la lucha de 1864 de Carlos Marx, cuando formó la Asociación Internacional del Trabajo, era por la jornada de 8 horas, porque se trabajaba de sol a sol antes. Y él planteaba a los socialistas en ese tiempo que la gente pudiera tener 8 horas para descansar, 8 horas para estudiar y 8 horas para trabajar. Esa consigna movilizó a los trabajadores de Chicago en 1886 y en una gran manifestación que duró varios días por la jornada de 8 horas, pues agarraron y ahorcaron a 4 líderes sindicales. Y cuando triunfa la Revolución Soviética en 1917, y se funda la OIT como resultado de la paz de Versalles en 1918, la primera resolución de la Organización Internacional del Trabajo fue el establecimiento de la jornada de 8 horas. La primera resolución de la OIT, el convenio 1 de la OIT, es la jornada de 8 horas. Entonces, ¿cómo puedo yo entender que se plantee y se digan ser cristianos a la vez, lo que diga que se trabaje hasta los domingos? Incluso los fariseos le pusieron una prueba a Jesucristo porque antes era los sábados. Santo, pero sí, en Europa hay países que están discutiendo seriamente reducir a 6 horas sí, la jornada de trabajo. Están ya en la jornada de 6 horas. Incluso para que puedan emplear más personas, pero no bajándole los salarios a la gente. Es tener más fuentes de empleo. Que la inteligencia, la revolución científica permite que se trabaje menos horas y que la gente gane más. Entonces, el concepto, yo no quiero que me digan
quién fue que hizo la propuesta, para no producir una gran tristeza en mi corazón, porque la verdad es que si yo llego a saber a quién se le ocurre pedir que la jornada la aumenten y que además desde el tiempo de Trujillo, desde el Código de Trabajo, se trabajaba en la 44 y se pagaba en la 48, por eso es que el día que le dan el golpe de Estado a don Henrique Cabral, que los militares constitucionalistas se insurreccionan, empezaban a llegar a la casa, porque salieron a las 12 del día del trabajo, y en ese tiempo había empleado en Cole, había empleado en las empresas privadas, había empleado, ahora lo que hay es puesto de drogas, chiripeo, pero en ese tiempo había empleado. Entonces cuando los empleados comienzan a llegar, que se enteran, los de la capital, de que le han dado un golpe de Estado y que están llegando al puente los constitucionalistas, todo ese pueblo se fue para el puente. Por eso fue que el primer día no pudieron pasar los tanques de Wessing y Wessing. Yo conozco esa historia porque yo estaba ahí pequeño y fui con mi papá a mirar. Cuando comenzaron a tirar, nosotros nos dimos una mandada todo, pero en definitiva el trabajo era hasta las 12 del día del sábado y se pagaba las 48 horas. Entonces ahora están proponiendo varias reformas de quitar la cesantía, de aumentar la jornada laboral y de poner también los domingos laborables. Yo creo que eso no va para ningún lado, pero es un extremo, los domingos laborables. Los domingos laborables, pero yo insisto en esto, el PRM es un partido policlasista. Nosotros tenemos empresarios dentro del partido y no queremos que ellos piensen que el PRM va a hacer una revolución socialista ni nada por el estilo. Nosotros lo único que vamos a hacer es poner al servicio de la gente la riqueza, los excedentes que produce la economía, para tener más invernaderos que produzcan empleo inteligente en los campos, para tener más reciclaje que produce muchísimos empleos. Es decir, nosotros lo que estamos diciendo es que no solo los pobres van a vivir mejor en un gobierno del PRM, sino que también los propios empresarios van a hacer más negocios, porque la gente tendrá con qué comprar. ¿Y cuál es el miedo de plantearse un gobierno de carácter socialista? Si tú te vas a los países nórdicos, ¿qué tipo de mecanismo de compensación, de partición de riqueza tienen ellos? ¿Capitalistas netamente? Si lo pasa que nosotros planteamos el socialismo democrático, que es un socialismo no al estilo Venezuela. No. Esa es otra cosa. El socialismo de nosotros nace de una visión progresista en América, de los tiempos de José Carlos Mariátegui, de Raúl Aya de la Torre, de Tupac Amaru, y el propio Allende, y una serie de pensadores que vieron la riqueza desde un punto de vista humano. Yo digo que incluso el gobierno de Lula era un gobierno de un tipo de socialismo democrático, que intentó hacer reformas en Brasil e hizo que creciera la economía brasileña. ¿Tú crees que es verdad que tú y yo no concebimos un socialismo que no sea democrático? No, por eso. Entonces, del que yo estoy hablando no es un socialismo de que no deja que la gente vote, de que las elecciones son una trampa. No. Nosotros pensamos en una idea de que a cada cual, según su capacidad, de cada quien su trabajo. Es decir, una distorsión del socialismo, que esa visión de que todos tengan la misma cuchara, China la rompió y por eso creció su economía. O sea, en China se etapó un principio, que todos coman de la misma olla, pero el tamaño de la cuchara será de la capacidad con que usted llene la olla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Nosotros queremos abundancia, queremos que se produzca riqueza. Nosotros para repartir riqueza, ¿verdad? Nosotros no queremos empleo en el Ministerio de Educación que doble la nómina, porque si tú no necesitas 200,000 personas y puedes hacer el trabajo con 20,000, esos 200,000 lo que hacen es perjudicar a los pobres, porque están cobrando un salario. Entonces la burocracia administrativa tiene que ser una burocracia profesional, la necesaria para poder administrar. ¿Dónde tiene que producirse la riqueza y los empleos? En el sector privado. Un sector privado progresista, un sector privado prodinámico, un sector privado que crea en Dios, que crea que todos los hombres son iguales ante los ojos de Dios, que practiquen ese mandamiento que le pidieron a Jesucristo.
que nos dé un mandamiento nuevo. Dice, amará a tu Dios más que a ti mismo y amará a tu hermano como a ti mismo. Es decir, no hay más cosas que usted tenga que hacer en la tierra. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, ya tú puedes olvidarte de todos los otros mandamientos, porque el que hace eso ni mata, ni roba, ni miente, ni le envidia a la mujer al amigo. O sea, todos los otros mandamientos están resumidos en esos dos. Amar a Dios y respetarlo sobre todas las cosas, pero amar al prójimo. Porque decía Juan el Bautista, como dices tú, que me ama a mí, que ama a Dios a quien no ve, sino ama a tu hermano al que ve. Entonces, estas cosas que están pasando ahora es porque la sociedad dominicana se ha deshumanizado. Se necesita un partido en el poder que también sea humanista, que crea que la solidaridad es un principio que hay que practicarlo, que no se acueste la gente que vive bien, sin importarle cómo duermen los que viven mal, si viven en una gotera, si no tienen zinc para taparse, si no tienen zapatos para mandar a los muchachitos a la escuela. Sí, que sea la sociedad la que se adueñe de un pensamiento solidario. Y ese socialismo democrático, inofensivo, humanista, pro-cristiano, pro-empresa, es el que como principio va a salir en estos días de la doctrina del PRM, porque el PRD se había vuelto sin doctrina. Era un partido, le estaba pidiendo a Luis Soto que me diera un documento que ellos están trabajando para yo completarlo, pero parece que no voy a tener tiempo, porque ese no está listo, pero el de la doctrina sí. Y el partido va a la calle con un catecismo, con una doctrina, a decirle a la gente, mira, el cambio eres tú. No estés mirando por otro lado, cuida esa cédula, no la venda por 500 pesos. Por una cerveza la vi yo vendiendo en el 2016, la cédula, el voto, mucha gente vendiendo, dame una cerveza ahí, coge esa cédula y me la devuelve después. Entonces, eso no, gente dominicana, clase media que nos escucha, ciudadanos de a pie y ciudadanos también de buena clase acomodada, el cambio es necesario. Porque el cambio es el que puede hacer la alternancia democrática en la República Dominicana. Bueno, vamos a agradecer al profesor Rafael Santos, de verdad excelente participación y haber compartido con nosotros y con el público cerrando la noche sus experiencias, su vivencia, sobre todo lo que él entiende que debe ser el cambio que anhela la República Dominicana según su punto de vista. Gracias nuevamente, profesor Rafael Santos. Ustedes, amigos televidentes, sigan con la programación de Carivisión y sobre todo mañana nos encontraremos de nuevo aquí en este su espacio, cerrando la noche. Hasta luego.